Tercera ley biológica: el sistema ontogenético de los tejidos. La tercera ley biológica explica la correlación entre la psique, el cerebro y el órgano dentro del contexto del desarrollo embrionario y evolutivo del organismo humano, es decir, desde la perspectiva ontogenética y filogenética. También nos dice que ni la localización del foco de Hammer en el cerebro, ni la proliferación celular, es decir, el tumor o la pérdida de tejido, así como el aumento o disminución de función que siguen a un DHS, son fenómenos accidentales, sino que son procesos que forman parte de un sistema biológico inherente a toda especie. Cada relé cerebral controla un tejido y un órgano particular. Que el órgano responda al shock biológico con un crecimiento tumoral, una pérdida de tejido o un aumento o disminución de función depende de la parte del cerebro que es impactada. Dr. Hammer fue capaz de hacer un mapa de las distintas partes del cerebro con sus respectivos órganos y sus shocks biológicos claramente definidos a áreas muy precisas. Durante el desarrollo embrionario, el organismo que está en crecimiento pasa a una velocidad muy acelerada por todas las etapas de evolución desde un organismo unicelular hasta un ser humano completo. Es decir, el desarrollo ontogenético reproduce el desarrollo filogenético. Y se sabe que dentro de los primeros 17 días del periodo embrionario se desarrollan las 3 hojas embrionarias o capas germinales, a partir de las cuales se originan todos los órganos y tejidos del cuerpo. La hoja embrionaria interna denominada endodermo, la hoja embrionaria intermedia denominada mesodermo, y que el Dr. Hammer clasificó a su vez en mesodermo antiguo y mesodermo nuevo, y por último la hoja embrionaria externa denominada ectodermo. Como vemos, la tercera ley biológica lo que nos va a hablar es de nuestras capas embrionarias y el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? El cerebro inerva todo el cuerpo dando impulsos necesarios para el normal funcionamiento. Todo tejido tiene un programa ordinario de normal funcionamiento y un programa especial extraordinario para los momentos de catástrofes. El cerebro se ha organizado durante millones de años para hacer frente a las transformaciones del ambiente y las necesidades de adaptación. Cada DHS activa una percepción biológica, la cual accionará un órgano biológicamente adecuado para hacer frente al estrés. Entonces, para comprender lo que acabamos de definir, decimos que aquí tenemos el encéfalo. ¿Qué podemos decir de nuestro encéfalo? Bueno, lo vamos a dividir, como hemos visto en la definición, que tenemos 3 capas embrionarias que cumplen 4 funciones, ¿no? Por un lado tenemos el tronco cerebral, que comanda, controla, dirige todos los órganos que están mapeados en nuestro tubo digestivo, ¿no? Más la glándula del pulmón, el riñón y el hígado. Este tronco cerebral es un centro de control que comanda las funciones de tomar alimento, procesarlo y eliminarlo. Por eso estamos hablando del tubo digestivo. Aquí tenemos mapeados, por ejemplo, como dije recién, el pulmón, el riñón, el hígado, todos los órganos que permiten el atrapado de alimento, su procesamiento y su expulsión. Por tanto, también vamos a tener órganos como el intestino, vamos a tener la parte de algunos órganos que por un lado toman alimento y por otro eliminan, como podría ser las tiroides, ¿no? La tiroides tiene una función para tomar y otra función para eliminar. Ya vamos a ver cuál es el caso específico de la tiroide, pero ya vamos a dar cuenta que en este mapeo vamos a tener mapeados, valga la redundancia, todos los órganos de nuestro tubo digestivo. Importante tener en cuenta que aquí no tenemos que tener en cuenta si la persona es diestra o es zurda, porque estamos a una altura de abajo del corte donde podríamos determinar que el cerebro cruza sus funciones. Por tanto, primera capa embrionaria, la más arcaica. Recuerden que a partir de endodermo se van a estructurar los demás tejidos, por tanto es el tejido estructural, el andamio de lo que va a ser el encéfalo y el proceso de evolución de los demás tejidos. Seguimos. Ahora vamos a hablar del cerebro. El cerebro controla todos los órganos que tengan que ver con el recubrimiento y la protección de lo que era endodermo, ¿no? Es decir, va a proteger el tubo digestivo, el pulmón, el corazón, las fascias, va a tener un carácter protector. Este cerebelo, ¿no?, que decimos mesodermo antiguo, tiene una característica, que si bien estamos hablando
de un tipo de función arcaica también tiene una función moderna. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad, como dijimos anteriormente, tenemos tres tejidos, endodermo, mesodermo y ectodermo, nada más que la función de mesodermo se va a dividir en dos, va a separarse en una función antigua y una función moderna. La función antigua y la función moderna lo va a determinar cómo funcionan los órganos, que lo vamos a ver a continuación. En esta primera aproximación, quédense que el cerebelo también funciona de forma similar que mesodermo. Mesodermo y cerebelo, mesodermo antiguo y endodermo, es decir, el tronco cerebral y el cerebro funcionan, tienen una lógica de funcionamiento igual. Ahora, pasando a la parte más desarrollada de nuestro cerebro, tenemos que ir nuevamente al mesodermo nuevo, lo que dijimos recién. Esta es otra función más moderna que no va a tener nada que ver con la función del mesodermo antiguo. Entonces acá tenemos la sustancia blanca. La sustancia blanca lo que va a controlar es todo nuestro sistema osteoarticular, va a controlar la sangre, los ganglios, todos los músculos, todo lo que tenga que ver con la parénquima renal, lo que tenga que ver con la corteza suprarrenal, el vaso, etcétera, etcétera, etcétera. En este centro de control lo que vamos a encontrar es que va a estar todo inervado en la sustancia blanca y, como dijimos, responden a la lógica de la competencia y comparación, ¿no? Es cómo compito y cómo comparo con los demás para ser más apto. Recuerden que cuando hablamos ya de mesodermo nuevo y ectodermo, ya estamos hablando de funciones más modernas. Cuando hablamos de cerebro antiguo, hablamos de cerebelo y tronco cerebral, hablamos de funciones más arcaicas. Muy bien, luego del mesodermo nuevo, que es un tejido intermedio entre endodermo y ectodermo, ¿no? El mesodermo es un tejido intermedio que lo divide en dos, pero es intermedio. También vamos a poder encontrar algunos tejidos, como es el tejido intermedio, que es un tejido que si bien es músculo, que podría ser configurado en sustancia blanca, pero tiene la función de la parte arcaica. Entonces tenemos un tejido, un músculo liso que hace las funciones de la parte arcaica, pero está mapeado o tendría que estar mapeado en la parte más moderna. Nosotros le decimos que es un tejido intermediario que tiene origen moderno, pero función arcaica. Por último, vamos a encontrar en esta división que estamos haciendo del encéfalo, de las capas embrionarias, en el contexto de la tercera ley biológica, decimos que la corteza cerebral comanda todos los tejidos que dominamos de ectodermo, ¿no? Ectodermo es la película superficial que va a recubrir endodermo. Recuerden que en esta estructura habíamos dicho que el tejido madre estructural de nuestro cuerpo era endodermo. Endodermo fue, al ser el tejido estructural, es el que inicia un proceso. Mesodermo, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo son tejidos intermediarios, pero el que cierra el proceso es ectodermo. Por tanto, ectodermo va a recubrir todo ese individuo que está en plena formación y lo va a hacer con la piel. Por tanto, el tejido madre de ectodermo es piel. Es todo lo que vemos de un ser humano es piel. ¿Ok? Ya estamos viendo que en ectodermo y en mesodermo nuevo, en la parte más moderna, ya los tejidos se van a empezar a mezclar, a conjugar para tener órganos más complejos, como por ejemplo el corazón, por ejemplo los ojos, por ejemplo el hígado ya va a tener otras funciones, no va a ser solamente endodermo, sino que va a tener un tejido también moderno. Entonces, cuando tengamos que ver la conflictividad de cada uno de los órganos, no podemos quedarnos solamente en que es un órgano, por ejemplo, que es el hígado, ¿no? ¿Qué parte del hígado? ¿La parte moderna o la parte antigua? Muy bien, tanto en ectodermo y mesodermo nuevo tenemos una lógica de funcionamiento y en mesodermo antiguo y endodermo tenemos otra lógica distinta. ¿Ok? Ahora la vamos a analizar. Vamos a comenzar este análisis de tercera ley biológica comprendiendo y analizando endodermo. Fíjense que aquí en este gráfico ilustrativo tenemos el tronco cerebral que recién acabamos de determinar y acá tenemos endodermo, ¿no? Todos estos círculos que nosotros vemos aquí alrededor de endodermo son los centros de control que comanda cada uno de los órganos. Entonces nosotros aquí en el número 10 tenemos el páncreas y el hígado, el número 2 tenemos tiroides, aquí tenemos 3 y 14 tenemos riñones, acá tenemos la parte próstata y útero, ¿no? del aparato reproductor femenino.
Acá tenemos toda la parte de el intestino, ¿no? El delgado, el grueso, ¿no? Fíjense que hay una línea que divide ambos lugares. No quiere decir que esto sea porque la persona es diestro o zurdo, ¿no? Acá todavía no tenemos, no tiene relevancia si la persona es diestra o zurda. Lo que nos está diciendo es que todos los órganos que están mapeados a la derecha tienen una función y todos los órganos que están mapeados a la izquierda tienen otra función. Por tanto, ya vamos a hablar aquí de cómo funciona endodermo. Endodermo, el tejido estructural madre que va a sostener los demás tejidos, se divide en órganos que absorben o toman el alimento y órganos que procesa el alimento, le extrae su aprovechamiento y los eliminan, ¿no? Para comprender este gráfico vamos a tomar este. Primigeniamente, endodermo era un círculo, ¿no? Tenía una cloaca por el cual entraba el alimento y por el cual salía, excretaba, ¿no? Digamos que en una misma apertura tenía lo que podría ser lo que más modernamente va a ser la boca y el ano. Entonces el individuo tomaba el alimento, lo procesaba, ¿ok? Procesaba el alimento y luego comenzaba un proceso de eliminación. Esto era muy efectivo porque cuando tomamos un alimento y este alimento, al analizar ese alimento, veíamos que no era bueno, no era sano, el individuo, por estar de este lado, más fácil era el proceso de sacarlo para afuera, ¿no? de lo que nosotros modernamente llamamos vómito. Si ese alimento había sido procesado, pero había pasado la mitad de este anillo, en vez de ser vomitado, iba a ser excretado. Esto va a ir evolucionando, y en un momento de la evolución va a haber un corte a la altura de la faringe primitiva, que se llama, que vemos aquí, que va a separar este anillo y lo va a transformar en un tubo, ¿no? Fíjense que ya estamos dando cuenta que es un tubo digestivo. Esta apertura va a ir bajando y se va a posicionar en la boca. Esto va a ser el ano y cuando comemos alimentos, ¿no? Ya tenemos acá el tubo digestivo, ¿no? Cuando comemos alimentos, si ese alimento está en la primera parte del tubo digestivo y ese alimento no es apto para el consumo porque es un alimento tóxico o porque está envenenado o porque percibo que es así, lo voy a vomitar. En tanto y en cuanto, si ese alimento, ese bocado esencial ya pasó este corte, lo vamos a excretar. También comprendemos por qué el tejido estructural madre, que es endodermo, va a ir teniendo capas, ¿no es cierto? Después va a tener un mesodermo antiguo, mesodermo nuevo, y ectodermo va a cubrir todo este tubo, ¿no? Ectodermo va a ser toda la piel, ¿no? Todo el tejido madre es la piel, que va a recubrir ese tubo digestivo y va a entrar por los orificios hasta 12 centímetros, ¿no? Por tanto, comprendemos por qué en nuestros orificios tenemos endodermo y ectodermo, ¿no? Porque cuando el tubo digestivo se estaba desarrollando y salió este tejido estructural que va a ser también el ectodermo, va a desarrollar toda una piel, es decir, se supone que desde la boca empezó a salir todo un proceso de recubrimiento de piel, entró por la boca, tapizó los bronquios, bajó por el esófago, cubrió parte del estómago, entró por las partes biliares, ¿no? Y a nivel de la cloaca entró por el ano y llegó hasta 12 centímetros. Por eso tenemos esta combinación de nuestros orificios con endodermo y ectodermo, es decir, donde se combina lo moderno de lo arcaico. ¿Por qué? Porque decimos, endodermo es el tejido estructural, sobre él se van a ir sosteniendo los demás tejidos y el último tejido en desarrollar, es decir, ectodermo, va a recubrir todo ese proceso, todo ese tubo. Por tanto, lo que estamos viendo es que endodermo es nuestro tubo digestivo. Fíjense que acá, cuando hablamos de endodermo, decimos que el tronco cerebral indudablemente comanda el endodermo, ¿no? Acá tenemos las funciones, tiene ese análisis del alimento, la digestión, el transporte, la absorción y la eliminación. El sentido biológico de todos los programas biológicos que están mapeados aquí dentro es no poder obtener o deshacerse de un bocado, atrapar, digerir, expulsar el bocado, es decir, alimentación, respiración y reproducción. Hay que hacer una aclaración que
en este tejido arcaico vamos a tener los sentidos. Cuando hablamos de sentidos, tenemos que decir que en nuestra parte arcaica, cuando hablamos por ejemplo de los ojos endodérmicos lo que nos va a decir es tratar de atrapar ese bocado que va a ser generalmente el que nos da vida. En este caso no es un bocado alimenticio, sino que es un bocado de luz. Digamos que el ojo endodérmico solamente capta luz u oscuridad. ¿Okay? El oído pasa lo mismo. En el oído lo que va a procesar es el sonido del predador. Son sonidos fuertes, toscos, ¿no? Y lo podemos ver claramente cuando nosotros hablamos también de la parte moderna. Si el ojo y el oído endodérmico es para escuchar estos sonidos fuertes, es decir, no hay sonido, o hay luz o no hay luz, cuando lleguemos a ectodermo, la parte de los ojos desarrollados, que aquí eran arcaicos, en ectodermo serán modernos, y ya, cuando tenga que hablar de ojos, no voy a hablar de luz y oscuridad, sino que voy a hablar de colores y mayor definición. Cuando hable de sonido, en endodermo voy a hablar de ese sonido, existe sonido o no existe sonido, que es el predador. Cuando lleguemos a ectodermo vamos a encontrar que ya tenemos ahí esa palabra, esa frase que ya proceso y comprendo, ¿no? Esto no me venga siempre con la misma historia, ¿no? Ese ya no es un bocado auditivo, sino que es repetir una historia que se cree increíble. Hecho esta aclaración de endodermo, decimos que endodermo, volvemos a repetir, tiene el sentido biológico de la supervivencia, por eso tiene que tomar alimento y procesarlo, y depende de dónde esté mapeado el foco de Hammer, vamos a tener el programa biológico activo. Es decir, si yo tengo un programa activo en esta zona, vamos a saber que puede ser páncreas o hígado, está hablando de una experiencia muy concreta. Ahora, si ese está mapeado, por ejemplo, en el número 21, en el número 20, vamos a hablar de otra experiencia que es su apuesta, ¿no? Aquí estamos tomando y aquí estamos eliminando. También podemos encontrar experiencias que tome a la persona como quiero tomar algo, pero también lo quiero eliminar. Quiero esto, pero esto lo quiero eliminar o quiero sacarlo adelante. Esto se ve mucho en personas que necesitan sacar trabajo adelante y el intestino y empiezan con procesos de gases y colitis, ¿no? Porque quieren sacar adelante un proceso. O personas que les cuesta digerir un proceso, que no pueden nutrirse, ¿no? Les cuesta sacar adelante eso, ¿no? Y encontramos personas en este estado de constipación. Esto lo marca endodermo. Vamos un poquito con los ejemplos. Aquí tenemos el esófago, no puedo tragar esa presa, no poder digerir un bocado. Número 8, duodeno número 9, fíjense aquí, 8 número 9. No poder nutrirme bien, carencia alimenticia. Hígado y páncreas, ¿se acuerdan que aquí hígado y páncreas están juntos? Y esto nos da el pie para explicar que si bien es muy importante la parte de las tomografías, ¿no? Del análisis del cerebro y los focos de Hammer, si yo tuviera un foco de Hammer en el número 10, que incluye un mismo centro de control para el hígado y para el páncreas, nosotros no podríamos determinar solo con la TAC cerebral si es hígado-páncreas. Necesitaríamos hacer charlar con el paciente para ver cuáles son las sintomatologías y sobre todo cuál es la percepción. Así que es importante la parte de tomografía, pero nunca olviden que en el discurso nosotros, por las percepciones biológicas y sobre todo por lo que estamos viendo acá, por los shocks, determinamos qué órgano puede ser el afectado. Túbulos colectores del riñón, número 13, ¿no? Aquí, que habla de sentirse solo, abandonado, lucha por la existencia. Este programa lo vamos a ver más adelante en constelaciones porque es creo que uno de los programas más importantes que tiene este desarrollo. Ahora pasamos al lado izquierdo. Si hablamos en el lado derecho de tomar el bocado esencial, que también, ojo, también puede ser una expectativa, ¿no? Yo puedo desear una comida, pero también puedo desear un trabajo, puedo desear una casa, un auto, incluso puedo desear también a otra persona, ¿no? Pero con esta idea de comer a la otra persona, ¿no? Es esta idea de necesito atrapar porque ese es mi bocado esencial. Aquí ya entramos al lado izquierdo y como lógica que veníamos diciendo, ¿no? Planteando, el lado izquierdo nos va a hablar de la experiencia de tratar de eliminar ese bocado. Puede ser también
un bocado esencial, real, pero puede ser algo metafórico, ¿no? Yo puedo querer que venga mi mamá a mi casa, pero también quiero que se vaya, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una experiencia que conecta con el lado izquierdo. Aquí vamos a ver ciego, apéndice, colon, fíjense, estamos hablando de esta zona. Enojo indigesto, no se evacúa, contrariedad indigesta. Generalmente estos temas son temas que tienen que ver con la familia. No hay que irse muy lejos para el análisis de esta sintomatología. Alvéolos pulmonales, como lo dije recién, el 2021. El 21 más específicamente. Miedo a morir. También es importante saber que los pulmones, el Dr. Hammer lo había configurado primero del lado derecho, luego lo puso en los dos lados, porque en una primera etapa el pulmón derecho hacía los procesos de tomar y eliminar, de tomar el oxígeno y eliminarlo. Hoy en día ambos pulmones a ambos lados del cerebro con distintos tiempos hace esa función, es como una excepción de ese proceso. Tiroides, también hablé de tiroides, número 24, ¿no? 24 tiroides, izquierda, eliminar, ¿no? Fíjense que no ser rápido para eliminar un bocado, que habla de esta experiencia, pero también puede ser que esté aquí tiroides, tiene tiroides en número 2. Entonces ya tenemos acá un órgano que está mapeado en los dos lados, que nos va a estar hablando de esta experiencia contradictoria de querer algo y no a la vez. Es muy normal que nosotros podamos encontrar que tenemos un programa activo a un lado del cerebro y a otro lado del cerebro, ¿no? Ya estamos hablando de constelaciones. Estoy haciendo un adelanto de constelaciones, ¿no? Cuando yo tengo un programa activo a la izquierda y otro a la derecha, es decir, tengo la experiencia de que quiero algo, pero también quiero conseguir algo, pero también lo quiero eliminar, voy a tener un cambio de conducta y comportamiento. Entonces, cuando hablamos de endodermo, hablamos de supervivencia, no poder obtener o deshacerse del bocado, ¿ok? Pero también hablamos de que cuando tenemos estas experiencias al mismo tiempo o separadas en el tiempo, pero activos los dos, vamos a encontrar que la persona va a cambiar su conducta y su comportamiento, que es tema para constelaciones cerebrales que veremos más adelante. Por tanto, resumimos, primera capa embrionaria, endodermo, separa derecha e izquierda, quiero obtener el bocado, lo quiero eliminar. Lo que tenemos que comprender de este programa es que todos estos programas, cuando estamos activos en el programa, vamos a encontrar un aumento de función o de tejido. ¿Ok? Recuerden. Volvemos un poquito en segunda ley biológica. Cuando el conflicto está activo, cuando la persona come poco, duerme poco y está estresada, todos estos órganos mapeados, tanto a la izquierda o a la derecha, van a aumentar su función. ¿Cómo lo comprendemos esto? Con el sentido biológico. ¿Cuál es el sentido biológico? Que un pulmón, por ejemplo, en fase activa, aumente su tamaño. Básicamente, aumentar la calidad y la capacidad de intercambiar oxígeno, ¿no? Las tiroides, ¿por qué van a aumentar la emisión de T3 y T4? Básicamente para ser más veloz. Digamos que el sentido biológico de todos estos programas lo encontramos en la fase activa. Por tanto, todos estos programas van a aumentar la función en esta primera fase. Ahora, cuando este programa sea resuelto, y recuerden segunda ley biológica, vamos a encontrar que si un pulmón aumentó el tamaño porque hacía falta tener mayor intercambio de oxígeno, en el proceso de reparación, que ya no es necesaria esa situación porque ya está fuera de la experiencia, vamos a encontrar que estos tejidos se van a reducir, al igual que tiroides. ¿Quiénes los van a reducir? Vamos adelantándonos a cuarta ley biológica, van a ser los hongos y micobacterias. Por tanto, y resumiendo, todos los tejidos mapeados en endodermo, en fase activa aumenta función y en fase de resolución disminuye la función. Vamos a pasar ahora a observar mesodermo antiguo. Fíjense, mesodermo antiguo. Respetando la gráfica, tenemos el cerebelo, que ya tenemos que hablar de lateralidad, es decir, que la parte derecha de cerebelo controla las partes izquierdas del cuerpo. Tenemos una zona donde hablamos de mesodermo antiguo. Recuerden que mesodermo antiguo es parte de mesodermo. Se va a dividir una parte antigua y una parte moderna. La parte antigua, mesodermo antiguo, por eso es el nombre, va a responder a la misma lógica de endodermo. ¿Ok? Recuerden que mesodermo nuevo ya es la parte más moderna, tienen el mismo nombre, salen del mismo tejido original, pero tienen funciones distintas.
Aquí lo que vamos a encontrar en este tejido es los órganos que van a estar configurados, van a ser las mamas, pleura, peritoneo, pericardio, esta línea más oscura es la dermis, el tejido estructural del mesodermo antiguo es la dermis, y los conflictos que gestiona el cerebelo y que controla los órganos del mesodermo antiguo van a ser aquellos que hablen de la protección, ¿no? El ataque y la integridad. Por tanto, el sentido biológico es de protección y va a responder a esta experiencia de sentirse atacado, en peligro de su integridad y la preocupación por la integridad de los miembros del clan, ¿okay? Que va a impactar en los distintos órganos que hemos configurado. También hay que tener en cuenta, y quiero recalcar, lo que el pericardio, ¿no? Recubre el corazón, ¿no? Las glándulas mamarias, la parte glandular, como dice el término, la pleura protege los pulmones, peritoneo, ¿no? Las vísceras, el pericardio protege el corazón. Por tanto, lo que nos dice que hay un corazón, un protocorazón que va a surgir en endodermo, porque para que algo se recubra tiene que haber existido. Es un juego de palabras y bastante tonto lo que digo, pero para que el segundo tejido proteja endodermo, endodermo tiene que haber tenido un protocorazón, porque si no, no tendríamos pericardio. Lo que nos está hablando es que el corazón ya es un órgano muy complejo, que tiene varias capas embrionarias, que tiene una función que va a ser dividida por partes. Entonces ya tenemos aquí un esbozo de que este tejido que recubre el corazón nos habla de que en una primera parte arcaica de la evolución de la vida sobre la Tierra teníamos un corazón primigenio, ¿no? Tanto cerebelo como, tanto el mesodermo antiguo como el endodermo, la lógica va a responder que en fases activas aumente el tejido, ¿no? Entonces, en glándulas mamarias va a aumentar el tamaño de la glándula mamaria en fase activa porque está en conflicto. Por tanto, ¿cuál es el sentido biológico que una mama aumente su tamaño? Básicamente producir más leche porque, y vamos al sentido biológico, hay una preocupación por los integrantes del miembro del grupo, ¿no? Y la mejor forma de dar seguridad y protección a un individuo del grupo, por ejemplo un hijo, va a ser por medio de las glándulas mamarias. También puede hablar de una pareja, ¿no? Ya cuando hablamos de la pareja, la percepción de la persona ya la está tomando como un problema de un integrante del grupo, ¿no? Hay un peligro con mi pareja, ¿no? Y que quizás esa pareja tenga esta función para mí no tanto de pareja como partner, sino como un hijo, ¿no? Entonces podemos encontrar en mujeres que tengan conflictos de mamas y si su preocupación es por su hijo, ¿no? Y si la persona es diestra va a tener una sintomatología en la mama izquierda, pero si tiene que ver con su pareja va a ser por parte de la mama derecha, ¿no? Esto son la complejidad que encuentra Hammer en esta regla de las reglas de lateralidad. Cuando hablamos de pleura, peritoneo, pericardio, pleura y peritoneo son programas biológicos que van aumentando el tamaño de la protección de la cavidad torácica y de los pulmones, porque justamente está defendiendo, está generando un tejido más grueso para proteger el pulmón y la integridad torácica. Entonces, en fase activa aumenta el tamaño. ¿Cuál es el sentido biológico? Proteger. Fíjense que nosotros vamos a lograr a comprender el sentido biológico de cada uno de los programas cuando nos demos cuenta cuál es el sentido que se tiene del aumento o la disminución de la función en fase activa. Salvo el subsistema del mesodermo nuevo, que va a ser un poquito distinto, pero aquí tenemos esto, ¿no? Tenemos que preguntarnos cuál es la función de que un órgano que protege la pleura, el peritoneo o el pericardio aumente su tamaño. Básicamente protegerlos, ¿no? Entonces en fases activas va a aumentar el tamaño y en resolución de conflicto vamos a tener la disminución de ese tejido que se generó en fase activa con ese sentido de protección. Indudablemente que estos programas de pleura, peritoneo y pericardio son programas que cuando cuando entran en proceso de resolución, cuando entran en PCDA, tienen que inmediatamente ir al hospital porque son peligrosos, ¿no? Allá tenemos que haber una intervención, tenemos que sacar el líquido, tenemos que hacer una intervención más, digamos, más quirúrgica. Pericardio es un programa muy especial porque cuando la persona resuelve el problema pericardio vamos a tener
temas de corazón, ¿no? Por tanto, es un programa bastante que tenemos que tener en cuenta, que no sirve con una intervención de tipo conversacional, ¿no? Sino que vamos a tener que recurrir indudablemente a profesionales de la medicina tradicional para que lo puedan abordar, ¿no? Con dermis pasa lo mismo. Cuando me siento atacado en la integridad, la dermis va a aumentar su tamaño para protegerme, ¿no? Y en fase de resolución de conflicto voy a ver esos cuadros donde ya hay dolor. Fíjense que cuando tenemos, por ejemplo, granos en la piel, hay granos que duelen y hay granos que no duelen. Los granos que duelen son estos que están en fase activa, creciendo, no hay dolor. Y cuando se resuelve el conflicto, ya tenemos dolor, ya tenemos pus, ya tenemos este sentido más como de una mini infección, ¿no? Lo que está hablando ahí es que la persona ha tenido esta experiencia de sentirse que ha sido atacado, puesto en juego su integridad, ha sido insultado, ¿no? Entonces, tanto el mesodermo antiguo como el endodermo en fases activas aumentan su tamaño y en fases de resolución de conflicto encontramos que ese órgano que había aumentado la función o el tejido va a disminuir la función y el tejido, ¿no es cierto? Y o el tejido. Ahora vamos a pasar a la lógica casi inversa de los tejidos más modernos. Vuelvo a repetir, tanto endodermo como mesodermo antiguo son tejidos arcaicos que responden a la lógica de aumento de función en fase activa y disminución de función en resolución de conflicto. Y ahora vamos a pasar a el mesodermo nuevo, que ya hablamos de la sustancia blanca. Fíjense que aquí ya estamos hablando de un tejido moderno, ¿no? Estamos hablando que en esta tomografía, este dibujo que simula una tomografía, vemos nuestro cuerpo, ¿no? Vemos los dientes, vemos el cráneo, las vértebras, ¿no? Vemos las rodillas, acá vemos el aparato reproductor, ¿no? Costillas, ¿no? Aquí ya estamos observando que en sustancia blanca, ¿no? Tenemos todos los programas que tienen que ver con el sistema osteoarticular, sangre, ganglios, tiene que ver con el tema del vaso, corteza suprarrenal, el tejido intersticial de ovarios y testículos, ¿no? Ya tenemos una complejidad aún mayor. Fíjense que cuando vamos a la parte más moderna ya encontramos que hay una serie de órganos que ya se han combinado para tareas más complejas, ¿no? Aquí también tenemos configurada parte del corazón, la parte del músculo estriado, que ya nos va a estar hablando que si vimos que había un proto corazón en endodermo y que hay una película que lo recubre al corazón, ya acá en mesodermo nuevo, como hablamos de tejidos, de músculos, hablamos del músculo estriado, ya estamos dando cuenta que el corazón tiene intervenciones de distintas capas embrionarias. Fíjense, sustancia blanca, mesodermo nuevo, sistema osteoarticular, cartílagos, tendones, ligamentos, huesos, músculos, sistema linfático, vasos, ganglios, sistema circulatorio, tenemos los glóbulos rojos, arterias, capilares, médula ósea, tejido graso, parénquima renal. ¿Okay? Acá hay que recordar que cuando hablamos del riñón, esta es la parte de la parénquima, y cuando hablamos de riñón en endodermo, estamos hablando de la parte de los túbulos colectores, ¿no? Ahí ya vemos otro órgano que tiene dos tejidos, por tanto tiene dos percepciones distintas. Es muy importante saber la diferencia entre ambos. Tenemos el vaso, tenemos el sistema reproductor, ¿no? Ovarios y testículos, y lo que nos van a estar hablando básicamente como sentido biológico es de la competencia. Por tanto, hablamos de desvalorización, no sentirse apto, no sentirse adecuado, no competitivo, no ser capaz, pérdida profunda de unos miembros del cráneo. Acá estamos hablando de ovarios y testículos por exclusivamente, donde genera mucha culpa, del líquido, desangrado y de haber tomado el camino equivocado. Hay que hacer solamente una salvedad aquí. Decir que la parénquima renal está configurada dentro de sustancia blanca, mesodermo nuevo, que habla de competición, pero la experiencia, el conflicto no tiene que ver con competición o competencia. Es decir, es un órgano que está mapeado dentro de la sustancia blanca, que responde a este tema de mesodermo nuevo, pero que no habla de competencia. Es una excepción del subsistema
que ya vamos a ver que tiene también otras particularidades. Es un tejido intermedio muy importante, la sustancia blanca, y que tiene esta particularidad, ¿no? Que tiene configurado un programa de mesodermo nuevo, pero que no tiene que ver con el sentido biológico que plantea la lógica de sentido de sustancia blanca y del mesodermo nuevo, que es la competencia. Todos estos programas van a estar en una lógica distinta a la que hemos visto en los programas arcaicos de endodermo y mesodermo antiguo. Cuando hablamos ya de mesodermo nuevo, ya hablamos de la parte más moderna. Todos estos programas en fases activas disminuyen la función y aumenta su función en reparación de ese proceso, es decir, en PCLA. ¿Qué podemos decir de esto? Que si en los demás programas, ¿no?, de endodermo, mesodermo antiguo y ectodermo encontramos el sentido biológico en la fase activa, es decir, cuando el programa está en activo comprendemos para qué está activo ese programa. Por ejemplo, en endodermo comprendemos que si nos falta oxígeno aumente la función del tamaño de los pulmones. Que en mesodermo antiguo, si tengo que protegerme, aumente el tamaño de mi dermis para protegerme. El sentido biológico en mesodermo nuevo no lo vamos a encontrar en fase activa, sino lo vamos a encontrar al final del proceso de segunda ley biológica. Y esta es otra excepción, que tiene el subsistema del mesodermo nuevo. Es decir, que para comprender este programa, que para comprender el sentido de competencia y comparación, tenemos que introducir el sentido biológico al final del proceso. Por tanto, vamos a tomar como ejemplo un hueso, ¿no? En estos programas, cuando estamos en fases activas, disminuye el tamaño, el tejido, ¿no? En este caso, el tejido óseo. Se va disminuyendo, la persona no tiene síntomas, pero está degradándose ese tejido. ¿Por qué se está degradando? Básicamente no lo vamos a comprender mientras está activo el programa, sino cuando entra en resolución de conflicto, cuando ese tejido que se está disminuyendo aumenta la función en resolución. Y cuando termina el programa encontramos un órgano que está más apto de lo cual lo inició. Por eso cuando tenemos problemas en los huesos, quebraduras y demás, cuando termina el proceso de la segunda ley biológica, encontramos que tenemos como un sobrehueso, como tenemos como una parte del órgano que está como más grande. ¿Por qué? Porque el sentido biológico de estos programas es que en fase de resolución del conflicto se encuentra el sentido, que es ser más apto. Entonces, es un proceso de desvalorización que tiene como sentido biológico la revalorización. También lo podemos encontrar en los músculos, ¿no? Estoy en fase activa de un proceso de desvalorización, por ejemplo, de poder retener a papá, a mamá, a mis hijos, a mi pareja, a mi trabajo, o no poder sacarme a alguien de encima. Estoy en proceso de fase activa de eso, ¿no?, de esa experiencia. ¿Y cómo resuelvo el conflicto? Por ejemplo, yendo al gimnasio. Voy al gimnasio y empiezo a hacer músculos, ¿no?, a hacer bíceps, a hacer hombros, a hacer espalda, ¿no?, porque me va a estar marcando que estoy resolviendo el conflicto. En fase activa tengo un músculo que se va disminuyendo el tamaño. Cuando resuelvo el conflicto, empiezo a tener un músculo más apto y más preparado para esa función. Aquí encontramos el sentido biológico de mesodermo nuevo. También tener en cuenta que al ser un tejido estructural donde se basa la competencia y la comparación, que primigeniamente y también modernamente, ¿no?, necesitamos una lucha constante en el contexto físico, ¿no?, los animales, nuestros antepasados, era muy importante que ese individuo tuviera el proceso de revalorización para poder seguir en la lucha por la existencia. Entonces, vamos a comprender este programa al final del proceso. Me desvalorizo, disminuyo la función de mis órganos para que cuando resuelva el conflicto y termine la segunda ley biológica tenga un órgano más grande. ¿Okay? ¿Por qué digo otro tema? ¿Por qué digo que es casi igual al proceso de endodermo y mesodermo antiguo? Mesodermo antiguo y endodermo, cuando resuelven el conflicto, hay un cambio de función. Es decir, yo voy aumentando la función de mi tejido. Cuando resuelvo el conflicto, automáticamente empiezo a degradar el tejido que se estaba generando para afrontar esa situación. Ahora, en mesodermo nuevo va a ser distinto porque yo voy a ir bajando la función
de mi tejido, y cuando resuelvo el conflicto, contrario a la lógica que diría aumento el tejido automáticamente, no. Va a seguir habiendo una caída en la función del tejido y la leve mejoría a partir de lo más profundo de PCLA. Y la reparación va a venir ya en PCLB. ¿Por qué es esto? Porque como es un tejido estructural, necesitamos que estar óptimamente como individuos preparados para la acción. Prevé el programa que estemos mucho más tiempo descansando y doloridos para que ese proceso termine y seamos más aptos. Por eso va a haber una pequeña caída en PCLA, ¿no? Que va a marcar, por ejemplo, una ruptura de un tejido, de un hueso. Vamos a marcar que la persona no mostraba anemia y a partir de ese momento tiene una anemia, ¿no? Linfopenia, todos esos nombres van a aparecer cuando hay una recaída del proceso. Entonces yo cuando hago un análisis veo que sigue habiendo una reducción de tejido. Contrario a la lógica que me tendría que decir que tendría que estar aumentando porque ya entró a otra fase. No, seguirá decayendo y muy levemente al final de la PCLA empezará a subir. Luego de la epicrisis ya vamos a encontrar un órgano que va a estar empezando a estar mucho más competitivo. ¿Okay? Por tanto, como ven, sustancia blanca, mesodermo nuevo, es un subsistema que tiene sus particularidades y que tenemos que tener en cuenta siempre al momento de tomar un encuentro con una persona, porque independientemente de la experiencia que esté viviendo, ya sea un programa biológico de las otras etapas, este programa siempre se va a activar, porque cualquier cosa que desafíe al individuo va a entrar en un proceso de desvalorización, que quizás no vaya a ser el que más vemos, pero sí lo vamos a poder determinar en su lenguaje, porque la persona va a decir, la frase es no puedo, ¿no? Este sentido biológico, para que podamos comprender un poquito más, tenemos que dividirlo en dos partes, ¿no? Por un lado, la persona te dice, lo voy a intentar, pero sé que no lo voy a conseguir, y por otro lado te dice, ni siquiera lo intento porque por más que lo intente no lo voy a conseguir. Entonces entra en la inacción, ¿no? Esto es muy claro en este programa. Estos programas, al igual que los demás programas, cuando se encuentran programas combinados a distintos lados del cerebro, vamos a encontrar que la persona va a cambiar su conducta y su comportamiento. Como digo, lo vamos a ver en constelaciones cerebrales, pero ya doy un anticipo, ¿no? Si la persona no se encuentra apta, va a haber un superprograma para que la encuentre mucho más apta. Esto lo vamos a ver más adelante, pero tengan en cuenta que en constelaciones cerebrales lo que va a suceder es un cambio absoluto en las prioridades del individuo. Por último tenemos a ectodermo, que está inervada en la corteza cerebral. Ectodermo, tejido madre, la epidermis. Recuerden que ectodermo es el último tejido que va a recubrir un proceso que había iniciado el andamio principal, que era endodermo, ¿no? Ese tubo digestivo que va a necesitar protegerse, luego va a necesitar ser apto para competir y desarrollarse, y por último ectodermo recubre todo ese proceso con una película que le llamamos epidermis. Por tanto, todo lo que vemos de un individuo podemos catalogarlo como ectodermo. ¿Okay? Ahora, si analizamos esta imagen que tenemos acá, que representa a ectodermo, decimos que esta imagen es un corte transversal a la altura de mesodermo nuevo, que nos permite ver ectodermo. Tiene 6 cortezas más, es decir, este tejido tiene 6 subsistemas dentro que van a gestionar distintas cosas. Por ejemplo, la corteza premotora va a gestionar todas las situaciones que vienen por el frente. Por tanto, acá tenemos los órganos configurados acá, van a ser las tiroides ectodérmicas, los arcos branquiales, vamos a tener la parte motora de los bronquios y laringe, vamos a tener la parte del páncreas ectodérmico que gestiona el azúcar. En otra corteza, digamos, en otro homúnculo vamos a tener el homúnculo motor, donde gestiona todos los movimientos de nuestro cuerpo. Por tanto, todo lo que tenga que ver con movimiento impedido va a estar gestionado desde esta corteza. Aquí ya tenemos la corteza sensorial, que ya básicamente hablamos de epidermis. Todo lo que tenga epidermis va a ser gestionado acá, y el sentido biológico va a ser, o los conflictos van a tener que ser acerca del contacto, ¿no? Básicamente separación, pero también puede ser no querer contacto.
Aquí ya tenemos una zona más grande del cerebro, que aquí no lo podemos notar, lo vamos a ver en constelaciones cerebrales, pero aquí podemos decir que el tejido madre de la corteza postsensorial van a ser el periósteo, ¿no? Ese saco que recubre los huesos, que va a hablar de, al igual que el anterior de separación, pero acá lo va a hacer con una noción más de profundidad, ¿no? Separaciones brutales. Aquí en separación también tenemos configurados los ojos, ¿no? La parte superficial de los ojos, la lente, la conjuntiva, el cristalino, ¿no? Que hablan de separaciones visuales. Aquí en la parte amarilla ya estamos hablando del ojo, pero la parte más nerviosa, que no tienen que ver con separaciones, sino que tienen que ver con los miedos en la nuca, porque la corteza occipital gestiona todas las situaciones que vienen por detrás. Por tanto, acá tenemos el cuerpo vítreo y los pares de retina, ¿no? Y lo que están configurados aquí con color verde a los costados, la corteza perinsular, van a ser los conflictos llamados de territorio exclusivamente, los cuales van a tener configurado como conflictos, valga el término, la gestión del territorio. Por tanto, vamos a encontrar laringe, bronquios, acá vamos a tener venas coronarias, arterias coronarias, acá vamos a tener cuello de útero, acá vamos a tener la mucosa rectal, acá vamos a tener toda la parte biliar, acá vamos a tener la parte de la vejiga. ¿Okay? Recuerden que todos estos programas, cuando se combinan, generan cambios de conducta y comportamiento, que como vengo diciendo hace un momento, van a ser analizados cuando lleguemos a constelaciones cerebrales. En corteza cerebral vamos a encontrar los conflictos territoriales, que son estos que están configurados en color verde, y los conflictos no territoriales, que tienen que ver con ruptura de contacto, miedos frontales y por la nuca, y conflictos motores que están marcados en esta franja. Para resumir y en esta introducción comprender ectodermo, vamos a decir que lo vamos a dividir solamente en dos cortezas, la territorial y la no territorial. Pero la no territorial va a tener otras, digamos, mini cortezas que van a tener experiencias que van a configurar los temas no territoriales, que los vamos a ver más adelante. El biológico de todos estos programas siempre va a hablar de la gestión del territorio y del grupo, ¿no? Vamos a hablar de la gestión de los miedos por el frente, de las separaciones, ¿no? En estos dos son separaciones y separaciones brutales, el tema de lo que viene por atrás y el tema específico de quién es el macho dominante, quién está disponible para reproducir, quién no, ¿ok? Todos los temas territoriales van a estar configurados en lo verde. Ectodermo, como dijimos, es el tejido que al final va a cerrar el proceso. Tiene la particularidad que tiene programas en esta corteza y en esta corteza que dan síntomas en fases activas. Tiene distintos tipos de sensibilidades. Esto lo habíamos dicho en segunda ley biológica cuando decíamos que la mayoría de los programas tenían síntomas en resolución de conflicto y que había un porcentaje de programas que los síntomas aparecían en fase activa. Bueno, aquí tenemos en esta corteza y en esta corteza tenemos algunos y aquí tenemos otros. Es decir, tienen distintos tipos de sensibilidades. Sensibilidades de tipos internas y de tipos externas. Es un tema complejo, amplio, que lleva tiempo integrarlo y en este curso introductorio me gustó comentarlo para que sepan que está ahí, pero no lo vamos a desarrollar. Saber que Ectodermo es un programa ya hiperdesarrollado donde vamos a encontrar órganos con varios tejidos y con funciones distintas. Cerrando tercera ley biológica, vamos a decir y vamos a reconfigurar un poquito lo que habíamos dicho, que los programas más modernos, ectodermo y mesodermo nuevo, disminuyen la función en fase activa y en fase de resolución aumenta la función, y que los programas más arcaicos, es decir, endodermo y mesodermo antiguo, aumentan la función en fase activa y disminuyen en fase de resolución. Esto es lo que explica el origen de los tumores en los programas biológicos. Depende la capa embrionaria, depende la experiencia que esté viviendo la persona, impactará en un lado o en otro lado, y el aumento o disminución de función o de tejido va a estar determinado justamente por esa experiencia.